Vamos inmediatamente con nuestro comentario económico a propósito de que pues el día de ayer el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconociera, bueno, por fin, que la economía peruana está pasando por una recesión. ¿Qué implica esto, Jorge? Vamos a conversarlo con nuestro invitado, el profesor Pedro Kraus Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el PBI viene cayendo, el tamaño de la economía viene cayendo, la producción, dicho de otra manera, los ingresos de la población vienen disminuyendo en términos promedio, ¿no? Y eso tiene efectos negativos en el empleo, efectos negativos en las expectativas, etcétera, ¿no? Claro, ahora, desde hace ya varios meses se veía venir este panorama, ¿no? Pero el Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el ministro, siempre como que lo había negado, había postergado este anuncio. Ahora como que se ve obligado ya. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora es difícil para cualquier ministro de Economía reconocerlo porque además generas expectativas negativas. Claro. Esos equilibrios son difíciles. Ahora, ¿por qué se genera esta recesión? Hay factores que indudablemente no dependen de nosotros, pero hay factores que dependen 100% del país, de las autoridades, del ambiente económico. A ver, los factores externos los conocemos, originalmente la guerra entre Rusia y Ucrania, la lamentable guerra entre Israel y Palestina ha afectado expectativas a nivel internacional, el dólar ha vuelto a subir, de alguna manera los circuitos de crédito se ven afectados. Segundo, la tasa de interés, por lo tanto el valor del dinero, el crédito, se vuelve más caro en el mundo, esto por un tema cíclico. Y tercero, los factores climáticos que hemos conversado. Sí, también, claro. Pero en la parte interna, la verdad ha habido un manejo inadecuado, ¿no? Primero, desde la crisis institucional del 2016, 17 y la cantidad de presidentes que hemos tenido, que es solamente similar a la cantidad de presidentes que tuvimos al inicio de la República. Entre 1821 y 1945 tuvimos casi 20 presidentes, hemos tenido 7, 8 presidentes. Y eso es inestabilidad, ¿no? Claro, Sí, claro. Claramente una inestabilidad, usted lo comprende mejor que nosotros, profesor, ahuyenta a la inversión privada y sin eso pues no hay empleo formal y no hay ingresos. ¿Cuál va a ser el impacto inmediato que ya de hecho se está viviendo? Porque esto no es que se va a sentir a partir de mañana o a partir del próximo mes. La recesión ya lo vive el peruano y la peruana de a pie. ¿Qué es lo que está viendo, lo que están viendo ellos en la calle, profesor? ¿Cómo impacta una recesión en la vida de los peruanos y las peruanas? Claro, cómo se refleja en todo caso, ¿no? En el día a día del peruano. Sí, de acuerdo. A ver, primero hay menos empleo, los ingresos no crecen, y por lo tanto la capacidad de consumo se ve afectada. Y además hay un tema de expectativas, es decir, cuando la gente busca empleo y no necesariamente lo consigue, hay una especie de pesimismo que afecta por otro lado a la inversión. Entonces es muy importante cambiar esta situación, actuar inmediatamente y evitar entrar en una recesión larga, ¿no? Como profesor universitario, ¿usted ha visto que ahora, por ejemplo, los jóvenes se quieren ir del país? Sí, eso es lamentable, ¿no? Yo no recuerdo un periodo con tanta decisión, voluntad o aspiración de irse del país como el gobierno de Alan García I. En Alan García I fueron muchos los peruanos que se fueron y el año pasado han salido 400.000 peruanos que no han regresado, de todos los sectores sociales, y eso significa menos consumo, etcétera. Uno no puede criticar la decisión de cada peruano, pero indudablemente el país al perder capital humano se ve afectado. Ahora, profesor, esto de la recesión, ¿hace cuánto tiempo no veíamos, digamos, un escenario de recesión económica en nuestro país? Hablaba con algunos especialistas, me decían el 98, pero esto que nos ha golpeado 2023 es la primera que tenemos del siglo, ¿no? Sí, si dejamos de lado el problema de la pandemia, ¿no? En la pandemia, que también nos afectó significativamente, fue un problema de la pandemia y de no estar preparados en la infraestructura de salud y de algunas medidas que fueron extremas, como cerrar la minería en ese momento. Por lo tanto, es una de las peores recesiones, yo diría la peor en este ciclo, y hay que actuar inmediatamente y por ahí hay que pensar en qué políticas llevar Y adelante. precisamente, ¿cómo se debe actuar en este momento? Desde el gobierno, pero también desde el ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo podemos actuar frente a este escenario? De acuerdo. Desde el gobierno se requiere y una buena decisión es haber aprobado el crédito suplementario. Es un gasto adicional que bien orientado y bien manejado va a permitir una cierta recuperación. Bien orientado. Bien orientado, no, tiene que ser adecuadamente orientado, Claro, eso es fundamental. Y se puede orientar hacia necesidades importantes en pequeños pueblos, etc. Ahora, en segundo lugar, es importante retomar los motores de crecimiento. Se anuló, se eliminó una ley vinculada al sector agropecuario hace algunos años y no ha habido una alternativa adicional. Entonces, mucho inversionista del sector agropecuario se ha ido a
Colombia, a México, a Chile, a Italia y a España. O sea, hay dinero peruano que surgió en el sector agropecuario que salió del país. Por otro lado, hay que retomar también el crecimiento de los grandes proyectos mineros. El exministro Castilla lo decía en una entrevista el día de ayer, la importancia de explotar la minería, e indudablemente la minería responsable, con un efecto en la región, etcétera, y buscar nuevos motores. El Perú tiene realmente bosques muy importantes y no exportamos de manera significativa madera, no la trabajamos y cuando la trabajamos mal, yendo en contra de algunas normas internacionales. Otro sector importante, y lo hemos conversado, que es uno de los que por lo menos algo se está haciendo, es el sector turismo, ¿no? El sector turismo también tiene un potencial, es altamente generador de empleo, pero también hay que romper esos pequeños problemas como el que se está dando en Machu Picchu hoy día, donde al no venderse todo a través de las redes, digamos, de sistemas electrónicos, se genera maltrato al turista. ¿Y qué recomendaciones darle a los peruanos de a pie, a nuestros oyentes a nivel nacional, profesor, con este periodo de recesión que ha reconocido el ministro de Economía y Finanzas? ¿Qué cuidados deberíamos tener en nuestros bolsillos, en nuestros presupuestos, a la hora de hacer las compras? ¿Qué le podremos decir? Muchos dirán, estamos en recesión, pero ahora, ¿qué hago yo con mi bolsillo, con el dinerito que tengo? Hay que recomendar mucha cautela, ¿no? No es el momento de gastos extraordinarios, es el momento de ahorro, es el momento de austeridad. Esto es verdad, retroalimenta de alguna manera el problema, pero por otro lado, desde la perspectiva personal, si uno por alguna razón se queda sin empleo, uno tiene que tener una reserva. Entonces, cautela y mantener reservas es fundamental. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Solamente para cerrar, ¿va a haber, digamos, tiempo para revertir? O sea, ¿por cuánto tiempo vamos a vivir en este periodo de recesión? ¿De qué depende? Yo diría 3 factores. El primero es qué tan importante o cuál sea la magnitud del fenómeno del Niño. Aparentemente está regresando a moderado de fuerte, eso es algo bueno, depende de la naturaleza. Segundo, qué tanto el Ejecutivo, el Legislativo y todos de alguna manera somos capaces de generar una visión país única que genere un incentivo a la inversión privada. Lo hemos dicho, la inversión privada es 3 a 4 veces la pública. La pública no va a resolver el problema, por lo menos en el corto plazo. Y tercero, se requieren programas de apoyo social, o sí o sí. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Es el momento de, definitivamente, como bien lo dice el profesor Grados Smith, gastar con mucha cautela, ¿no? Gastar con mucha cautela y solo en cosas necesarias. Y esperemos que el Ejecutivo también se encuentre, ¿no? A la altura de esta exigencia ciudadana. El Congreso también.